Amén, hermanos. Esta tarde, hermanos, vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Vayan conmigo, hermanos, a las Escrituras. Abramos, hermanos, el Evangelio de Mateo. Y vayan conmigo, hermanos, a esa palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículos 31, hermanos, y 32. Vamos a leer esa palabra para la gloria del Señor y para edificación nuestra, hermanos. Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Leemos la palabra invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Gloria al Señor. Hay una palabra para nosotros, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, queremos que con la ayuda del Señor Dios nos pueda proveer un entendimiento para comprender esta escritura, para comprender esta parábola. Vamos, hermanos, a meditar bajo el tema el crecimiento del reino. El crecimiento del reino. Y yo le quiero decir, mi hermana, mi hermano, de que desde el Antiguo Testamento, en las profecías, se venía hablando ya de un reino de Dios. Porque la humanidad ha experimentado, la humanidad ha, hermanos, conocido lo que es el reino humano, el reino de los hombres, hermanos, el gobierno del ser humano. Y lastimosamente, hermanos, lastimosamente, todo ha sido un fracaso. En el tiempo antiguo, hermanos, se levantaban reyes, se levantaban gobernantes, se levantaban emperadores, y la gente ponía las esperanzas, la gente ponía, hermanos, sus anhelos en esos gobiernos, en esas personas. Pero, hermanos, habían decepciones. Sí. ¿Verdad que pasa algo parecido hoy en día? Sí. ¿Verdad que pasa algo, hermanos, que parece, hermanos, como conocido para nosotros hoy en día? La gente, hermanos, en estos tiempos anda afanada, con banderas en sus manos, con camisetas, hermanos, puestas, anda ahí esperando que un hombre le solucione su problema, esperando, hermanos, que un ser humano le resuelva su problema, y le ponen la esperanza a él. Con fulano dicen, todos ganamos. Y digo yo, ¿será que ese fulano le va a dar un sueldo de un mes a cada uno por uno? No le va a gustar el sueldo. Con fulano todos ganamos. Y lo mismo pasa con los presidentes. Nosotros mismos, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, en la gente cercana a nosotros, hermanos, han habido gente que se ha esperanzado en un gobierno, en un presidente. Pero ahora todo el mundo está decepcionado del presidente. Todo el mundo está decepcionado del gobierno. Todo el mundo está decepcionado de lo que ellos han hecho, porque salieron con unas promesas y resultaron con unas cosas contrarias. Y usted siempre pobre. Y usted siempre en lo mismo, que si no trabaja no come. Y usted siempre en la misma circunstancia. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros como hermanos, como personas, poner las esperanzas en los gobiernos. Está bien que los gobiernos existan, porque ellos deben de administrar justicia, ellos tienen que administrar, hermanos, servicios públicos, ellos tienen que proveer, hermanos, las cosas necesarias para un entorno social. Pero jamás nosotros creamos que ellos son las respuestas a nuestros problemas. Ellos no son la solución. Ellos no son la solución. Por eso es que en la palabra de Dios, hermano, a través de la profecía de Daniel,
Hermanos, allí se ve una historia de gobiernos, una historia de reyes. Y el Señor lleva, hermanos, a Daniel en la visión hasta los últimos días. Y toda esa serie de reyes, toda esa serie de gobiernos, el Señor se los va mostrando. ¿Y sabe en qué forma se los muestra? No se los muestra en forma de palomitas. No se los muestra, hermanos, en forma de bolitas de algodón. ¿Saben qué forma se los muestra? En forma de bestias. En forma de bestia le muestra Dios a Daniel, hermanos, lo que son todos los gobiernos humanos, porque esos son, hermanos. Es terrible, hermanos, el yugo y la administración que el hombre ejerce, hermanos, en las sociedades. Es terrible el yugo y la administración que los hombres ejercen en los países. Son una verdadera bestia, por así decirlo. Son verdugos para el pueblo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esa misma visión está dando, gloria sea el Señor, a Daniel el futuro. Le está dando una resolución de lo que va a pasar. Vaya conmigo a Daniel capítulo 7 y versículo 13. En Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Ahí está, hermanos, la esperanza de un reino que se anunció, hermanos. Y esa esperanza de ese reino, sabe una cosa, en el corazón y en el sentimiento del pueblo judío siempre lo esperó, siempre lo anhelaba, siempre lo deseaba, ese reino. Y cuando se dio el cumplimiento, aleluya, ¿sabe qué? Apareció un hombre, uno hijo de hombre, hermanos, uno que venía de la simiente de Adán, gloria sea al Señor. Y ¿sabe qué salió anunciando? ¿Qué es lo que decía? El reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que tanto el ser humano había deseado estaba llegando ahora. Lo que tanto el corazón del hombre quería, ya no quería el yugo del emperador, ya no quería el yugo del rey de esta tierra, ya no quería el yugo, hermanos, de los gobernantes de este mundo. Ahora estaban esperando el que realmente obra justicia, el que realmente lleva cetro de poder, el que realmente, hermanos, conoce la justicia y conoce al justo, y él castiga al impío también. Aleluya. Un reino de justicia. Porque los reinos de hoy en día no son de justicia. No, son de injusticia. Cuánta gente, hermanos, esperanzados que le dieron un puesto, por eso fue a votar, por eso sirvió de vigilante, por eso sirvió hermanos, andando la camiseta, por eso sirvió de activista, por eso anduvo para arriba y para abajo, hermanos, peleándose con los del partido contrario. Y ahora, hermanos, ¿qué? Viene la engatusada de nuevo, que mira, hoy sí te voy a dar el puesto, hoy sí te voy a dar la plaza, hoy sí, y va a lo mismo, y él va a lo mismo otra vez también. Se deja engañar nuevamente. Nosotros tenemos un reino mejor, hermano. Jesucristo les dijo, hermanos, a Pilato, se lo digo: si mi reino fuera de este mundo. Aleluya. Allá estuvieran todos, miren, con banderas, ¿ven? Y diciendo, ¿dónde bandera? Yo soy de Cristo, el movimiento cristiano. Aleluya. Movimiento que va de victoria en victoria. Allá estaría usted. Pero dice, mi reino no es de este mundo. Aleluya, porque si fuera de este mundo, los míos pelearían. Y es que así es, hermano. Así es, hermano. La gente se pelea. Pero gloria sea al Señor, nuestro reino no es de esta tierra. Nosotros no andamos peleando alcaldías. Nosotros no andamos peleando presidencias.
Nosotros no andamos peleando, gloria sea al Señor, ninguna silla, ningún curul en esta tierra. Nosotros estamos peleando, hermanos, una batalla por un reino inconmovible, un reino que no pasará, un reino que será eterno. Y aquí está la profecía: y recibirán un reino que será eterno, uno que nunca pasará. Gloria a Dios. Y ese pensamiento y ese anhelo estaba en el corazón de todos aquellos que esperaban la redención de Israel, que esperaban el reino de los cielos, que esperaban la promesa de esa venida de ese Rey de Reyes y de ese Señor de señores. Ahora, cuando Cristo viene, hermanos, como el encargado de inaugurar el reino, se encuentra con lo difícil, se encuentra con lo complicado, porque también es esto, hermano, en el corazón del hombre, hermanos, el hombre siempre ha querido ver batallas, guerras, peleas, hermanos, conquistas. Y Jesús venía como manso cordero. Y Jesús venía, hermanos, como humilde, como raíz de tierra seca, en el cual no había ningún parecer en él. Y entonces ahí estaba lo complicado. Jesús tenía que enseñarle qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios, qué es el reino de mi Padre, qué es el reino que se le había prometido, y tenía que enseñarle, de tal manera que esta misma parábola la recoge Marcos. Marcos la recoge en la misma parábola, gloria al Señor, en el capítulo 4, versículo 30. ¿Y sabe qué dice Marcos? ¿Cómo la introduce Marcos? Marcos dice que Jesús se hizo esta pregunta: ¿con qué compararé el reino de los cielos? ¿Por qué hace el maestro esa pregunta? Como alguien dice: ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo comparo? ¿Cómo te hago para que lo entendas? Eso es lo que está haciendo nuestro Señor con la gente. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es lo mismo para nosotros. El predicador, hermano, tiene que procurar la manera de cómo le puede traducir, interpretar los textos bíblicos al pueblo, a la iglesia, para que entienda qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo lo entendemos mejor? Por eso es que el maestro dice: ¿cómo le compararé? ¿Con qué compararé yo el reino de los cielos? Dice el Señor. Porque es necesario que comprendamos que el reino de los cielos no es terrenal. Es necesario que comprendamos que el reino de los cielos no es ganar, hermanos, gobiernos. Que el reino de los cielos, hermanos, no es implantar, hermanos, un imperio en la tierra como lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se enfermó en su corazón y en su mente creyendo que así es que iba a funcionar el reino de los cielos. Y ellos quitaban reyes y ponían reyes y se autoproclamaron los únicos responsables de administrar al mundo conocido en aquel tiempo. Pero la iglesia no está llamada para eso. Amén. La iglesia no está llamada para imponer su ideología. La iglesia no está llamada para imponer sus prácticas. La iglesia está llamada para convertir almas para Cristo. Para eso estamos llamados. Gloria al Señor. Para enseñar la verdad. Y para enseñar la verdad del Evangelio. De tal manera que hubo una falsa comprensión, y Jesús tenía que hacer entender a la gente de qué se trata esto del reino de Dios. ¿De qué se trata esto del reino de Dios? Y lo que llama la atención, lo primero es, hermanos, que dice aquí, miren: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En la otra versión de Lucas me parece que dice: y sembró en su huerto. Lo que da a entender aquí el Señor, hermanos, es que va a tener que haber una intervención humana en esto del crecimiento del reino. Y esa intervención humana la tiene que hacer la iglesia, la tiene que hacer el hermano, la hermana, llevando el evangelio a todo lugar.
No podemos nosotros esperar que un reino de Dios se manifieste en esta tierra. No podemos nosotros creer que un reino de Dios se va a hacer visible y manifiesto en este mundo si nosotros no actuamos como prosélitos, como proselitistas de ese reino, hermanos. Pero no me voy a confundir el proselitismo, hermanos, político con el proselitismo, hermanos, cristiano, con el proselitismo evangélico. El proselitismo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es en el sentido, hermanos, de anunciar que Cristo viene pronto hermanos, a establecer su reino en la tierra. Porque dice el libro de Apocalipsis que Él viene, hermanos, a regir a las naciones con vara de hierro. Amén. Para que no se le quiebre. Aleluya. Entonces usted va a ver de que es necesario que todo el mundo se prepare para la venida del reino. Si en el tiempo que Jesús anunció allá, hermanos, hace unos 2000 años atrás, anunció la inauguración del reino y les estableció a sus discípulos la predicación del reino, y todavía les dijo en el sermón profético: y será anunciado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Óigame bien, el evangelio del reino. Entonces vendrá el fin. Y acá aleluya. Todo el mundo. Pero nosotros no anunciamos un evangelio del reino. Qué tremendo. Nosotros no estamos promoviendo un evangelio de un reino. ¿Qué nos está pasando, mi hermano? Cuando nosotros anunciamos un evangelio, es como aquel que quiere, hermanos, conseguir una bendición, o quiere conseguir un apoyo, hermanos, y lo quiere hacer pero dando lástima. Porque hay dos cosas de conseguir favores, hermano. Una cosa es convencer al otro de que tenemos la capacidad de administrar aquello que nos va a dar, y que confíe en mí, que confíe en mi persona, que confíe en nosotros, y que le vamos a administrar bien eso que nos pueda prestar o que nos pueda donar. U otra cosa es acercarnos con una lástima, acercarnos como una cosa de que nos regalen, pues, o que ven cómo nos dan algo. Y eso es cierto. Yo digo una cosa: las dos formas usted va a conseguir, pero va a conseguir más demostrando que sí puede administrar. Amén. Va a conseguir más si demuestra que sí puede administrar, porque entonces le van a confiar muchos bienes. Jesús lo enseñó en la parábola. Yo no me lo estoy inventando. Jesús lo enseñó en la parábola de los talentos, que al que lo administró bien todo lo que le dejó, a ese todavía le dio más todavía. Y aquel que andaba dando lástima ahí, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Porque en lo poco, hermanos, somos infieles, también vamos a ser infieles en lo mucho. Y si en lo poco somos fieles y sabemos administrar lo poco, vamos a ganar lo mucho también. Eso es lo que está pasando con nosotros en la forma como presentamos el evangelio. Nos presentamos como los más miserables de esta tierra, y somos los dueños del universo. Aleluya. Nos presentamos, hermanos, como los más arrastrados de este mundo, y somos los dueños de la patria celestial. Nos presentamos, hermanos, como que que vean qué hacen por nosotros, cuando somos los herederos. Somos los herederos, hermanos, de la promesa. Entonces, si nosotros vamos y le decimos al mundo lo que es realmente el reino de los cielos, aleluya, se van a tener que convencer. Pero aquí hay un detalle, como cuando Jesús se presentó ante Pilato. Jesús se presentó ante Pilato y le dice: Pilato, ¿acaso entonces tú eres el rey? Tú eres el rey de los judíos. De eso te están acusando y por eso te han traído a este lugar. Tú lo has dicho. Y Jesús le dice: para esto he nacido, para esto he venido, para ser rey. Entonces le dice Jesús, le dice Pilato a Jesús: entonces, si eres rey, tú lo has dicho. Amén. Pero una cosa me quisiera saber: ¿eso lo sacas tú en cuenta o es porque te lo han contado, te lo han dicho? Amén, hermanos. Es lo mismo pregunta para nosotros.
Usted ya se convenció a sí misma, a sí mismo, de que Jesús es su Rey y Señor. ¿O es porque se lo predica el pastor? ¿Es porque se lo predican aquí los predicadores? No, porque lo siento en mi corazón. ¿O es porque usted lo siente en su corazón, hermano? Aleluya. Aleluya. Porque si otro le presenta otra oferta mejor, se va a ir para el otro lado. Así va a ser. Si otro le ofrece el mismo producto, con menos sacrificio, con menos problemas, con menos dificultades y a más bajo precio, usted se va a ir para allá. Porque así es el concepto que hay. Pero si usted sabe lo que quiere, si usted sabe lo que se le promete, si usted sabe lo que se le está ofreciendo, y aunque cueste lo que cueste, y aunque le sufra lo que sufra, hermano, usted no se va a cambiar, porque usted sabe que va a lo seguro. Porque usted sabe de que lo va a alcanzar. Amén. Ese es el reino. Pero lo que llama la atención de esto es cuando Jesús le dice: es semejante a una semilla de mostaza. Es semejante a una semilla de mostaza. Qué tremendo. Y dice: a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Hasta ese tiempo era conocidamente la más pequeña. Hasta ese tiempo era, porque tal vez podrían haber más pequeñas hoy en día. Pero lo que llama la atención es el producto, el resultado, lo que tiene encerrado esa semillita. Lo que tiene, hermanos, esa semilla, gloria al Señor, allí, hermanos, acumulado en ese pequeño granito. Dice que es, al ser sembrada, dice, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y aquí viene algo interesante con respecto al reino de los cielos. Sus orígenes y su inicio insignificante. Mire este pueblito, mire esta iglesia, con sus orígenes, con sus inicios insignificantes. Mire a Jesús caminando por las calles polvorientas de Judea, de Galilea, con un grupito de hombres ahí insignificante, aquel trabajo que se andaba haciendo. Es cierto, multitudes llegaban ante él, multitudes alimentaba a él, pero asimismo multitudes lo dejaban. Maestro, todos se van. Maestro, todos se están yendo. Esa palabra que tú estás predicando es demasiado dura. Todos se están yendo. Un grupito insignificante. De tal modo, hermanos, que cuando a Cristo le quitan la vida, los poquitos que tenían esperanzas, se les bajó por completo la moral. Sí. Aún hasta los apóstoles, hermanos, se escondieron. Aún hasta los apóstoles, hermanos, huyeron. Hasta aún los apóstoles estaban escondidos. Por pura misericordia de Dios, aleluya, ellos fueron rescatados de vuelta. Y el Señor tuvo que tratar con ellos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo tratando con ellos de vuelta? 40 días manifestándose. Dice Pablo, yo no sé las fuentes que usa Pablo, los datos de dónde los saca Pablo, pero dice Pablo que se les presentó primero a los 11, a los 10, después se les presentó, hermanos, al hermano de Jesús, el que seguía, a Jacobo. Después de Jacobo se vuelve a presentar otra vez a los apóstoles, después se les presenta a los discípulos, a 4 de ellos en el mar de Galilea. Después dice que se les presentó como a 500 en una sola ocasión, los que estaban reunidos como 500. Hermanos, el Señor todavía tuvo que hacer otro ministerio, otro tiempo de trabajo, 40 días, para que la gente entendiera y se convenciera de que Él estaba vivo y que Él estaba todavía, hermanos, en el trabajo de establecer su reino. El día que el Señor se iba a ir hacia los cielos ya en una forma definitiva, todavía se le acercan los discípulos y le dicen: Señor,
¿Restaurarás el reino de Israel? Tú ya te vas. Tú te estás yendo. ¿Y cómo queda la cosa aquí? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Mire, el Señor les dio parábolas, diversas parábolas, para que comprendieran cómo es el reino. Amén. Y todavía le salen con esa pregunta. El último día Jesús dice: Señor, de seguro había dicho Jesús en ese momento, no me han entendido todavía. Por eso es que les digo, la noche quiero ser entregado. Lo que no entiendan hoy, lo entenderán después. Y tal vez aquellos murieron sin entenderlo, pero nosotros ahora en este tiempo, después que el Evangelio ha evolucionado hasta nuestros días, ahora estamos entendiendo un poquito. Aunque otros están más confundidos, hermano. Aleluya. Otros están más peor tal vez y no han comprendido el Evangelio, la palabra del reino. Pero aquí está, hermano, la evolución de la palabra. Lo que no entiendan ahora, lo entenderán después. Hay ese llamado. Hay ese, hermanos, entendimiento para nosotros. Y la esperanza de entenderlo después. El inicio es insignificante. Y eso compréndalo, hermanos, porque eso tiene que ver tanto en lo que es la iglesia en general, como en su vida personal. Cada uno de nosotros somos embajadores del reino. Cada uno de nosotros somos delegados del reino. Y el mundo está viéndole su vida. El mundo está viendo nuestra vida para ver qué tan cierto es el Evangelio, pues. Si nosotros nos hemos apropiado del Evangelio, el mundo quiere ver de nosotros cuáles son los resultados de ese Evangelio en la vida de la persona. Amén. Somos las cartas leídas. Somos el Evangelio caminando, hermanos. Si no de gusto la gente le dice: ahí va un Evangelio. Y no es que se equivocan. No es que quisieron decir evangélico. No. Es que usted es el Evangelio caminando. Amén. Tienen que ver ese cambio en nosotros. Somos los representantes de ese reino de los cielos acá en la tierra. Amén. Pero se extrañan de ver nuestra conducta, se extrañan de ver nuestro comportamiento, se extrañan de ver, hermanos, cómo es que nosotros reaccionamos a las cosas. En la vida personal, tanto como a nivel de iglesia en general, el inicio es insignificante, pero estamos llamados a superarnos. Estamos llamados, hermanos, a un crecimiento sobrenatural. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocen el árbol de mostaza? Nadie, ¿verdad? Pues yo tampoco, no lo conozco. Pero he leído la información. Y la Biblia testifica que es una hortaliza, dice. Pero cuando crece, dice aquí, hermano, el árbol más alto. Mire qué tremendo. No es que nos quiera dar una clase, hermanos, de botánica. La Biblia no nos está dando una clase de botánica, porque alguno estudioso, un biólogo, nos va a decir que estamos hablando cosas incoherentes, como cuando decimos que un pez se tragó a Jonás y salimos diciendo después que fue la ballena. No es que la Biblia nos está dando clases de biología ni clases de cosas marítimas, sino que resulta es que nos está dando una idea de cómo es este fenómeno. ¿Cómo se desarrolla? La mostaza no es ni hortaliza, porque las hortalizas las tenemos consideradas como el tomate, el chile, la cebolla, el pepino, el rábano, y todas son hortalizas. Y en esa categoría después pasa al arbusto. Y en el arbusto es donde está catalogada la mostaza. Es una planta que llega hasta cierta altura. Un arbusto como por ejemplo la albahaca, como por ejemplo el otro que se le pone a la, que fuerte en el olor, que se le pone a los tamales, a los frijoles blancos, el chipilín, el orégano. Todos esos, hermanos, son arbustos, y dentro de esos arbustos está la mostaza. Pero Jesús aquí dice otras cosas. Y dice que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera
que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. ¿Cómo pasa el Señor Jesucristo de una hortaliza a un árbol? ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama el crecimiento sobrenatural. Porque a pesar de nuestra naturaleza, de lo que nosotros somos y de lo que puede ser el conjunto de gente en una iglesia, hermanos, veámonos todos, hermanos, mírenos, mirémonos. Así crecemos como el árbol. Como dice Pablo a la iglesia de Corintios, mírense entre vosotros, no hay entre vosotros gente con grandes categorías, sino que de lo más vil, de lo más bajo escogió Dios para avergonzar a los grandes. De eso ha escogido el Señor. Y esto mismo es lo que está pasando en la iglesia, hermanos. Lo natural, hermanos, es que nosotros no lleguemos a gran cosa. ¿Cómo es que pasa el Señor en esta parábola de una hortaliza a un árbol con capacidad de que las aves del cielo vengan y hagan nidos en ellos? Es lo único, explicación es que esto es un crecimiento y un desarrollo sobrenatural. Sobrenatural. Lo natural de la mostaza es quedarse a la altura de arbusto, pero cuando Dios está en el asunto, pero cuando es la voluntad de Dios y cuando Dios hace su trabajo, hermano, ese arbusto pasa a ser un gran árbol. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gócese por eso. Gócese por eso porque, como le vuelvo a repetir, esta gentecita es la que va a ser, que va a traer la patria celestial. Los grandes, los hombres apretados de corbatas mejores que las que yo ando, de sacos y de trajes, hermano, que si no se arrepienten y no buscan al Señor, por muy gobernantes de este mundo que sean, por apellidos muy grandes que tengan, Rockefeller, Vanderbilt y otros nombres, Gates y cuantos nombres grandes que pueden haber en el mundo, ellos no van a gobernar el mundo, ellos no van a gobernar el reino venidero, ellos no van a decidir en los asuntos de las naciones en el futuro. Es esta gente es la que va a gobernar las naciones y se sentarán en los tronos, dice la palabra. ¿Cuánto lo creen, hermanos, que estamos dispuestos a gobernar? Gloria a Dios. Aleluya. Y somos nosotros. Entonces pasamos de lo insignificante, de lo que no es y de lo que no puede ser, hermano, a lo que es y a lo que el Señor sí puede hacer con nosotros. Ahora viene el otro asunto y lo declara aquí, hermanos. Dice: de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuál es la finalidad entonces del reino de los cielos hoy en este tiempo aquí en la tierra? Porque el reino de los cielos tiene esa otra etapa, hermano, la etapa ahorita actual, mientras se manifiesta el Rey de Reyes y Señores de Señores. Mientras tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el evangelio en la tierra? Que vengan las almas. Aleluya. Proveer de un cobijo, hermanos, a abrir su rama, dejar que venga toda clase de ave, dejar que venga, hermano, todas las aves de los cielos a hacer su nido en este lugar. ¿Se recuerda usted de la red que predicamos la vez pasada? Del mensaje de la red. Amén. Que ahí están toda clase de peces. Usted no se ponga a juzgar, este es pez sapo y este es pez no sé qué y este es pez aquí. No, hermano, lo mismo cuando usted se abre y el reino de los cielos se abre, hermano, y comienza el gran árbol a dar cobija a todas las clases de las aves. Usted gócese mejor porque el evangelio está entrando a todos los territorios, a todas las áreas. Porque al fin y al cabo, quien va a hacer la escogida al final de los tiempos es nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles. Amén, hermanos. Ahorita, hermanos, que vengan todos los que quieran venir. Amén. Que vengan todos los que sienten hambre, todos los que sienten sed, todos los que sienten necesidad de Dios. Las puertas están abiertas. No le cerremos las puertas a nadie. Amén. No juzguemos ahorita antes de tiempo. Lo que sí hagamos es que perseveremos
como Dios manda. Practiquemos la justicia como Dios manda. Hagamos, hermanos, una muestra palpable de que sí se puede vivir un evangelio de amor, de justicia, de paz, de esperanza, de bondad, de benignidad, de mansedumbre. Gloria a Dios. Aleluya. Demostrémosle a los demás que sí se puede vivir un evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros nada más. Como un reino visible ahorita en la tierra, abrir nuestras ramas para que toda clase de aves vengan y hagan sus nidos y acampen bajo esta sombra. Y recibirán de la iglesia, y recibirán del reino, y recibirán del evangelio protección. Amén, hermanos. Van a recibir cobijo, aleluya, y van a recibir, gloria sea al Señor, un apoyo y una ayuda, porque por eso somos hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Cuando